Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un fascinante recorrido por el cielo con nuestro video 10 aviones vintage que parecían arte pero volaban como pesadillas. Prepárense para descubrir aeronaves que, aunque deslumbraban con su diseño, tenían historias de vuelo que los dejarán boquiabiertos. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque algunas de estas joyas del pasado tienen sorpresas que nunca imaginaron. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido emocionante. Comencemos. 1. El Vought F-7U Cutlass. Si alguna vez hubo un avión que parecía haber sido diseñado por un artista de vanguardia, ese es el Vought F-7U Cutlass. Con sus alas en flecha, sus alerones gemelos y su fuselaje corto y rechoncho, el Cutlass parecía una nave espacial de una película de ciencia ficción de los años 50. Su diseño era audaz, radicalmente diferente a cualquier otro avión de la época. En la década de 1950, la Marina de los Estados Unidos lo vio como el futuro de la aviación naval. Parecía rápido, ágil y, sobre todo, estéticamente impresionante. Sin embargo, debajo de esa fachada futurista, el Cutlass era una pesadilla para volar. Sus controles eran caprichosos, sus motores eran notoriamente poco fiables y su tren de aterrizaje, diseñado para ser ligero, era propenso a colapsar en el aterrizaje. Los pilotos lo apodaron el asesino del marinero y el gusano de Vought por su propensión a la inestabilidad y sus fallas mecánicas. Se estrellaron más de un cuarto de los 300 Cutlass construidos, con un saldo de al menos 21 pilotos muertos. La belleza del Cutlass era una trampa mortal. 2. El de Havilland Comet. El de Havilland Comet fue el primer avión comercial a reacción del mundo, y cuando se introdujo en 1952 fue un triunfo de la elegancia y la modernidad. Con sus grandes ventanas cuadradas, su fuselaje aerodinámico y sus alas en forma de flecha, el Comet parecía una criatura de una era venidera. Se le consideró el pináculo del lujo y el progreso, y su diseño inspiró a una generación de diseñadores. Pero la belleza del Comet ocultaba un defecto mortal. Los diseñadores habían subestimado las fuerzas de la fatiga del metal que se producían en la presurización y despresurización repetida de la cabina. Las esquinas cuadradas de las ventanas actuaban como puntos de tensión y el metal alrededor de ellas desarrollaba grietas microscópicas. Finalmente, las grietas se propagaban y el avión se desintegraba en pleno vuelo. En un periodo de 2 años, 3 Comets se estrellaron en circunstancias misteriosas, matando a 111 personas. La belleza de sus ventanas cuadradas se convirtió en su sentencia de muerte. 3. El Heinkel G-162 Salamander. Al final de la Segunda Guerra Mundial, con la Luftwaffe de Hitler desesperada por un avión de combate que pudiera contrarrestar la superioridad aérea de los aliados, se creó el Heinkel G-162. Su diseño era espartano pero elegantemente futurista. Con su fuselaje de madera y su ala con flecha, el E-162 parecía una flecha que se preparaba para volar. El motor de turbina montado en la parte superior del fuselaje le daba un aspecto distintivo, y su velocidad teórica era impresionante. Sin embargo, el E-162 era un avión de producción masiva, construido a toda prisa con materiales de baja calidad por mano de obra inexperta. Los controles de vuelo eran difíciles de dominar, la estabilidad era precaria y los pilotos lo encontraban extremadamente difícil de volar. Se ganó el apodo de Salamandra, no por su gracia, sino por su propensión a incendiarse. A pesar de que se produjeron más de 300, la mayoría de ellos nunca vieron combate y muchos se perdieron en accidentes de entrenamiento. Su belleza era un canto de cisne para la desesperación de la Alemania nazi. 4. El Blohm & Voss P-212. Si el Heinkel G-162 era un diseño elegante, el Blohm & Voss P-212 era un grito de guerra, una pieza de arte abstracto que parecía haber sido arrancada de una galería y arrojada al aire. Con sus alas en flecha invertida y su motor en la parte trasera, el P-212 era un diseño radical que, en teoría, ofrecía una velocidad y una agilidad increíbles. Era un concepto, un paper plane que nunca se construyó, pero su diseño se ha convertido en una leyenda. El P-212 era un sueño, un Überavión, que existía solo en los planos de los ingenieros alemanes. A pesar de su belleza, era una pesadilla para volar. La combinación de las alas en flecha invertida y el motor trasero habría creado una inestabilidad aerodinámica masiva. El centro de gravedad del avión habría sido tan extremo que habría sido imposible de controlar. Aunque el P-212 nunca voló, su diseño nos recuerda que la belleza y la audacia no siempre son sinónimo de funcionalidad. 5. El Grumman XF-10 F Jaguar.
El Grumman XF-10F Jaguar fue el primer avión de la Marina de los Estados Unidos con alas de geometría variable. El concepto era revolucionario, un avión con alas que se podían barrer hacia atrás en vuelo para mejorar la velocidad. En la década de 1950 parecía el futuro de la aviación. Con su fuselaje largo y delgado y sus alas movibles, el Jaguar era un depredador elegante, una pantera lista para abalanzarse sobre su presa. Pero las alas de geometría variable eran un concepto nuevo y el Jaguar tenía una serie de fallas de diseño. Los controles eran complejos y las alas a menudo se atascaban. El centro de gravedad del avión cambiaba drásticamente a medida que las alas se movían, lo que hacía que el avión fuera extremadamente difícil de controlar. Los pilotos lo apodaron el gato que se tropezó con sus propias patas. Solo se construyeron 2 prototipos y el proyecto fue cancelado antes de que el Jaguar pudiera causar más daño. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir. 6. El Douglas F-3D Sky Knight. El Douglas F-3D Sky Knight fue uno de los primeros cazas a reacción de la Marina de los Estados Unidos. Aunque su diseño no es tan radical como el de otros aviones de esta lista, su estética es la de un cohete puro, un misil con alas. Su fuselaje largo y cilíndrico, sus grandes tomas de aire y su cola en forma de T le daban un aspecto de poder sin adulterar. Parecía un avión que no podía fallar. Sin embargo, el Sky Knight era conocido por sus problemas de estabilidad. El avión era propenso a girar y a perder el control en giros cerrados. También era un avión muy pesado, lo que lo hacía difícil de maniobrar en el combate aéreo. Los pilotos lo apodaron el tanque volador y la ballena de la Marina, no por su poder, sino por su falta de agilidad. A pesar de que se produjeron cientos de Sky Knight, muchos de ellos se perdieron en accidentes. 7. El Lockheed F-104 Starfighter. Si el Douglas Sky Knight era un tanque volador, el Lockheed F-104 Starfighter era un cohete con alas. Con su fuselaje extremadamente delgado, sus alas cortas y afiladas y su cola en forma de T, el Starfighter parecía el avión más rápido y elegante jamás construido. En la década de 1950, era el epítome de la velocidad y el poder. Parecía una máquina de sueños. Sin embargo, las mismas características que lo hacían tan rápido también lo hacían una pesadilla para volar. Sus alas cortas generaban poca sustentación, lo que lo hacía propenso a perder el control en giros cerrados. Se le apodó el hacedor de viudas y el ataúd volador por su alta tasa de accidentes. Cientos de F-104 se perdieron en accidentes y muchos pilotos murieron en ellos. La belleza del Starfighter era una trampa mortal. 8. El Bell X-5. El Bell X-5 era un avión experimental diseñado para probar el concepto de las alas de geometría variable. Con su fuselaje largo y delgado y sus alas que podían barrerse hacia atrás en vuelo, el X-5 era un experimento científico de belleza pura. Era una máquina de prueba, pero su diseño era tan elegante que parecía una pieza de arte. Sin embargo, el X-5 era notoriamente inestable, especialmente cuando sus alas se barrían hacia atrás. Los pilotos lo encontraban extremadamente difícil de controlar y a menudo perdían el control del avión. Uno de los X-5 se perdió en un accidente, con la muerte de su piloto. Aunque el Bell X-5 ayudó a sentar las bases para aviones más exitosos con alas de geometría variable, como el F-14 Tomcat y el B-1 Lancer, su historia es un recordatorio de que la belleza experimental puede tener un precio muy alto. 9. El Messerschmitt Me-163 Comet. El Messerschmitt Me-163 Comet fue un avión de propulsión de cohete de la Segunda Guerra Mundial, y su diseño es, sin duda, uno de los más radicales de la historia de la aviación. Con su fuselaje sin cola, sus grandes alas y su motor de cohete en la parte trasera, el Comet parecía un misil volador, un arma definitiva. Su velocidad era increíble, y su diseño era una obra de arte del minimalismo. Sin embargo, el Comet era una pesadilla para volar. El combustible de su cohete era una mezcla de peróxido de hidrógeno y una sustancia orgánica llamada C-Stoff, que eran extremadamente corrosivas y volátiles. Si los dos se mezclaban por accidente, podían explotar con una fuerza devastadora. Además, una vez que el combustible se agotaba, el Comet se convertía en un planeador, lo que lo hacía extremadamente vulnerable a los ataques enemigos. El Comet era una trampa mortal, y muchos pilotos se perdieron en accidentes. 10. El Northrop B-2 Spirit. El Northrop B-2 Spirit, el bombardero furtivo más icónico del mundo, es una obra maestra de la ingeniería y el diseño. Con su forma de ala voladora, su superficie suave y su color negro mate, el B-2 parece una criatura de otro mundo.
Un fantasma que se desliza silenciosamente por el cielo. Es una obra de arte, una escultura volante que nos recuerda que la belleza y la tecnología pueden ir de la mano. Sin embargo, la historia de los aviones furtivos no está exenta de problemas. El Northrop B-2 Spirit, aunque es un triunfo de la tecnología, ha tenido sus propios problemas de fiabilidad. Los recubrimientos de material absorbente de radar a menudo se desprendían, lo que lo hacía vulnerable a la detección. Además, los sistemas de control de vuelo del B-2 son tan complejos que un pequeño error puede tener consecuencias catastróficas. El B-2 ha tenido sus propios accidentes, y su historia es un recordatorio de que incluso las máquinas más bellas y avanzadas tienen sus demonios. Y ahí lo tienen. ¿Cuál de estos aviones vintage fue su favorito y cuál les sorprendió más por sus problemas de vuelo? Déjenos su opinión en los comentarios. Si disfrutaron del video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos amantes de la aviación. Y, por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir explorando el fascinante mundo de la aviación con nosotros. Hasta la próxima.